El día de hoy revisaremos nuestro cuarto tema, correspondiente al primer bloque de inmunología. Reconocimiento en la inmunidad innata. Hasta este punto hemos aprendido a diferenciar la inmunidad innata de la adaptativa, sabemos las características de cada una. También conocemos los leucocitos que conforman a cada una de ellas y los tejidos en donde desempeñan sus funciones. Lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo es que los leucocitos son capaces de reconocer a los agentes extraños. Esto se debe a que los agentes patógenos expresan moléculas que no existen en las células eucariotas humanas. Estas moléculas son extrañas para los leucocitos y reciben el nombre de PAMs. PAM significa patrón molecular asociado a patógeno. Como estas moléculas no existen en las células humanas, pues cualquiera que las porte será considerado de inmediato como un agente invasor. Tenemos el caso de los ácidos nucleicos. Los virus y las bacterias tienen su propio RNA y DNA, que tiene características propias de estos organismos, que es diferente al de los humanos. El RNA monocatenario, el RNA bicatenario de los virus, el DNA viral o bacteriano, el DNA, que es rico en secuencias citosina-guanina de las bacterias, puede ser reconocido como un agente extraño. Las proteínas. Las bacterias tienen proteínas únicas para ellas, como el caso de la pilina, que forma los pilis, que son estas extensiones que usan las bacterias para comunicarse entre ellas. La flagelina, que lo utilizan como motor de propulsión para desplazarse. El peptidoglucano. No se pierdan bacteriología. En su primera clase de bacteriología van a aprender que las bacterias tienen una malla que las protege sobre todo contra los efectos derivados de, de diferentes osmolaridades. Péptidos con N-formilmetionina. Si nos acordamos del cuarto bloque de bioquímica el año pasado, aprendimos que durante la traducción de proteínas, el ribosoma comienza a ensamblar la cadena proteica y el aminoácido que siempre pone en primer lugar es metionina, en el caso de los humanos, pero en el caso de las bacterias siempre comienza con formilmetionina. Esa diferencia, que puede parecer muy pequeña, es clave porque los leucocitos de la inmunidad innata, cuando ven que una proteína comienza con formilmetionina, saben que es una bacteria. Tenemos a los lípidos. Las bacterias gram negativas presentan lipopolisacárido en su superficie, es un marcador clásico de ellas, mientras que las gram positivas presentan los lipopéptidos llamados ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Esta diferencia entre gram positivo y gram negativo obedece a la tinción con la que se impregnan este tipo de bacterias. Para saber a mayor profundidad de qué trata esta distinción, no te pierdas bacteriología. Carbohidratos cuya terminación sea en manosan son típicos de las bacterias. Tenemos el glucano también, que presentan los hongos, pero que no existen en los humanos como tal. Los carbohidratos en las células eucariotas suelen tener terminación de galactosa o de ácido siálico, no de manosa. Entonces podemos basarnos en eso para reconocerlos como extraños. Cualquier organismo que exprese alguna de estos PAMs va a ser identificado como extraño y se va a montar una respuesta inflamatoria contra él de forma inmediata. Pero los organismos expresan muchísimas proteínas en su estructura. ¿Cómo decidimos cuáles de ellas van a ser PAMs y cuáles no? Pues hay algunos criterios que los PAMs deben tener en común. Para empezar, número uno, los PAMs no deben ser expresados por el huésped. Hay proteínas que usan las bacterias, pero también usan las células humanas. Esas no pueden ser PAMs, porque si lo fueran, los leucocitos montarían una respuesta inflamatoria contra la bacteria y contra nuestras propias células. Necesitamos que los PAMs sean únicos en las bacterias. Número 2. Los PAMs deben ser compartidos por varios microorganismos. Mientras más mejor. Sabemos que todas las bacterias tienen una malla de peptidoglucano que no existe en humanos. Entonces, basándonos en eso, cualquier bacteria que la aporte será identificada de inmediato como un agente extraño sin importar de qué especie provenga. O sea, aunque si especificamos en este punto, no todas las bacterias tienen peptidoglucano, hay algunas excepciones, como por ejemplo las micobacterias. No te pierdas otra vez bacteriología. Los PAMs deben ser, número 3, invariantes. Necesitamos que el PAM mantenga y respete su estructura. No nos es útil un microorganismo que tenga la capacidad de generar mutaciones que cambien la estructura de su PAM. Esto pasa, por ejemplo, con el virus del VIH, que sufre continuamente mutaciones que modifican su estructura, lo que le permite escapar de la respuesta inmunitaria. Y número 4, los PAMs deben ser esenciales. Esto con el objetivo de que la bacteria dependa tanto de ellos que no se pueda deshacer de estos PAMs cuando se dé cuenta de que ha sido descubierto. Muchos microorganismos tienen la capacidad de ir eliminando sus PAMs para que la respuesta inmunitaria no los pueda encontrar. Lo que necesitamos son PAMs que sean tan importantes para las bacterias que no puedan eliminar, no puedan deshacerse de ellos, como por ejemplo el peptidoglucano. Jamás van a poder quitárselo de encima. Resulta que también los leucocitos son capaces de reconocer no solamente moléculas extrañas, PAMs, sino que también pueden reconocer moléculas derivadas del daño celular. A estas las conocemos como DAMP, que significa patrón molecular asociado a daño. Cuando las células humanas son lastimadas por las bacterias o mueren por el propio fenómeno inflamatorio, liberan sus componentes hacia el medio extracelular. Los leucocitos detectan los restos de las células muertas flotando por ahí, saben que algo malo le sucedió. Tenemos ejemplos de moléculas que pueden actuar como DAMs. El caso de las proteínas de choque térmico. Estas proteínas, las células las empiezan a expresar cuando se encuentran bajo mucho estrés, les falta oxígeno, están en hipoxia o son atacadas por radicales libres. Tenemos los cristales. Los cristales también son PAMs, son DAMs.
Tenemos el clásico, los cristales de urato monosódico, que seguramente te suenan porque aprendiste de ellos en bioquímica el año pasado. ¿Recuerdas de dónde vienen? Muy bien, los cristales de urato monosódico son los que se presentan en la patología llamada gota, son los cristales del ácido úrico. Eso explica el por qué en la gota se desencadena una inflamación tan intensa en los miembros inferiores. Los leucocitos detectan los cristales como DAMP y desencadenan la respuesta inflamatoria. Proteínas intranucleares como la HMGB1 y las histonas. Cuando las células se mueren, las proteínas del núcleo salen volando y pueden ser reconocidas. DNA mitocondrial y ATP lo mismo. Si la membrana mitocondrial sufre daño, el DNA mitocondrial va a salirse, el ATP también va a escapar en grandes cantidades y puede ser reconocido como una evidencia de que está ocurriendo daño celular. Y proteínas de la matriz extracelular, pero que hayan sufrido daño. Cuando se está combatiendo a los agentes extraños, se pelea contra ellos mediante radicales libres y enzimas digestivas que pueden lastimar las propias proteínas de la matriz extracelular. Al deformarlas, los leucocitos reconocen que tienen una forma anómala y pueden potenciar todavía más la respuesta inflamatoria. Entonces, ya sabemos que los leucocitos pueden reconocer moléculas extrañas PAMs y moléculas derivadas del daño, DAMs, pero ¿cómo las identifican? Esto se debe a que los leucocitos expresan unos receptores muy especiales para estas moléculas y que se llaman PRR. Estos receptores son como perros, olfatean la presencia de estas moléculas PAMs y DAMs y cuando las detectan, se activan, desencadenan la respuesta inflamatoria o desencadenan la respuesta antiviral, dependiendo de cuál es el PAM que encontraron. PRR significa receptor de reconocimiento de patrón. Estos PRRs están localizados en la membrana de los leucocitos, aunque también hay PRRs que se encuentran en su citosol y también hay PRRs que están flotando por la sangre, son solubles. Entonces, a estos PRR los vamos a dividir en 8 grandes familias. El día de hoy estudiaremos cada una de esas familias, sabremos las características de cada PRR, cuáles son los PAMs y DAMs que identifican, así que agárrate porque esto se va a poner bueno. Iniciamos entonces con el primero y el más famoso de todos los PRRs, el receptor TLR, que significa receptor tipo TOL. Estos receptores tipo TOL son los mejor estudiados en toda la inmunidad innata. Parece un señuelo de pesca. El receptor tipo TOL tiene 2 regiones importantes. Esta región de aquí corresponde a el dominio rico en leucina. Tiene muchas repeticiones de ese aminoácido. Y esta parte es la que se engancha al PAMP, reconoce la molécula extraña. Después tenemos la región inferior que se conoce como el dominio TIR, que cuando el TOL agarra al PAMP, se activa la región TIR e inicia una cascada de señalización. Si te acuerdas en bioquímica, cuando un receptor se activa, a su vez activa otras enzimas en un efecto en cadena hasta producir el evento final de la activación del receptor tipo TOL. Cada uno de estos TOLs reconocen PAMs diferentes. Pero ¿cómo es que actúan? Aquí tenemos a un bicho, a un microorganismo, y aquí está la membrana. Para que se active el receptor tipo TOL necesita dimerizarse, lo que significa que 2 receptores TOL deben acercarse mucho, deben unirse a los PAMs de la bacteria, y una vez que estén muy juntos, se van a activar sus regiones TIR y van a desencadenar la cascada de señalización. En este caso, la cascada está mediada de forma importante por sinasas de la familia IRAC. Si tú te acuerdas del año pasado en bioquímica, las sinasas son enzimas que pegan fosfatos. Entonces, una sinasa fosforila a una, y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra, y así hasta que llegamos al núcleo y logramos activar a una proteína conocida como factor de transcripción. Y volvemos con bioquímica, porque necesitamos recordar todas esas cosas que aprendimos el año pasado para que esto quede claro. Si tú recuerdas en cuarto bloque de bioquímica, aprendiste que los factores de transcripción son proteínas que tienen la capacidad de estimular la expresión de los genes para comenzar a producir proteínas en particular. En este caso, los factores de transcripción que son estimulados por la vía de señalización del receptor tipo TOL, tenemos 3 principales. Está el factor nuclear kappa B y tenemos al factor de transcripción AP1. Cuando estos factores de transcripción se activan, se dirigen al ADN y ordenan la activación de genes que producen citocinas para iniciar la inflamación. Las citocinas proinflamatorias más importantes son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. No te pierdas más adelante cuando lleguemos al tema de inflamación. Creo que es el siguiente. Otro de los factores de transcripción que también es activado por la vía de señalización del receptor tipo TOL es el IRF3. Este factor de transcripción IRF3 se dirige al ADN y activa genes especializados en la producción de la familia del interferón tipo 1, específicamente el interferón alfa y el interferón beta. Estas citocinas se especializan en montar la respuesta antiviral. ¿En qué consiste la respuesta antivírica? No te pierdas más adelante. Asimismo, esta vía de señalización es potenciada por la presencia de proteínas llamadas coactivadoras, el caso de MID88 y TREF. En presencia de estas proteínas, la vía se intensifica su señal y se logra activar con éxito estos factores de transcripción. Entonces el objetivo es simple. El receptor tipo TOL, 2 receptores tipo TOL reconocen la presencia de PAMs en el agente extraño, se unen, se dimerizan, activan su cascada, activan su región TIR
que a su vez activa la cascada de señalización, que nos lleva a la activación de un factor de transcripción, y estos factores de transcripción, si son estos de aquí, acaban provocando la inflamación. Si es este de aquí, acabamos derivando en la respuesta antivírica. ¿De qué va a depender esto? Pues del tipo de receptor tipo TOL que se ha activado. Y es que en humanos se conocen al menos 9 tipos de receptor tipo TOL diferentes. Cada uno de ellos se especializa en reconocer PAMs distintos. Entonces tenemos el caso de los TOLs que se encuentran en la membrana. Cuando el TOL 1 y el TOL 2 trabajan en equipo, son capaces de reconocer lipopéptidos, como el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico que mencionamos hace ratito y que pertenecen a los gram positivos. El TOL 2 se especializa en reconocer al peptidoglucano, El TOL 4, que tiene la capacidad para reconocer al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Y el TOL 5, que reconoce a la flagelina. 5 en inglés se dice 5, que empieza con F de flagelina. Y tenemos el equipo del TOL 6 con el TOL 2, que juntos también pueden reconocer lipopéptidos, así como el TOL 1 y el TOL 2. Es importante señalar que los TOL no solamente se localizan en la membrana, sino que también hay TOLs intracelulares, específicamente ubicados en los endosomas, estas vesículas y el retículo endoplásmico liso. Estos TOL endosomales están especializados en reconocer PAMs que no están en el medio extracelular, es decir, PAMs. Tenemos al TOL 3, que se especializa en reconocer al RNA bicatenario, TOL 7 y TOL 8, que pueden reconocer al RNA monocatenario, y TOL 9, que es el único de los TOLs que puede detectar la presencia de DNA extraño. Cuando los fagocitos se comen a los microorganismos, estos TOLs pueden detectar la presencia del ADN en las vesículas, o si hay algún organismo creciendo dentro de la célula, estos TOLs pueden detectar la presencia de su material genético, el cual va a estar fuera del núcleo, y por lo tanto montar una respuesta inflamatoria. De esta forma los TOLs, gracias a que están en membrana y dentro de la célula, pueden detectar PAMs de bacterias extracelulares y montar una respuesta inflamatoria, o PAMs provenientes de agentes virales y montar una respuesta antiviral. Avanzamos a la siguiente familia, la número 2, a la familia de los receptores tipo NOD, los NLR. Estos receptores tipo NOD tenemos a los siguientes integrantes. Tenemos al NAIP, que reconoce la flagelina y que tiene un papel importante en la respuesta inmune contra la Legionella neumófila, un agente bacteriano productor de un tipo particular de neumonía típica. Tenemos el NOD1 y el NOD2, que serían los más importantes. Estos se especializan en reconocer peptidoglucano. El NOD1 reconoce al componente DAP que se encuentra en el peptidoglucano de las gram negativas, mientras que el NOD2 reconoce al componente MDP que está en el peptidoglucano de las gram positivas. Estos receptores tipo NOD son receptores intracelulares, no tienen una variante en membrana como si lo tenían los receptores tipo TOL. Uno de los casos particulares es el NLRP. Este receptor tipo NOD es muy especial porque no solamente reconoce PAMs, como la flagelina, toxinas bacterianas, híbridos de RNA y DNA bacteriano, sino que también tiene la capacidad de responder ante muchas señales de daño celular, como el caso de cristales de urato monosódico, el descenso del potasio intracelular. Si tú te acuerdas, en bioquímica aprendiste que el potasio está muy concentrado dentro de las células, alcanza cifras de 140 milimoles por litro, pero en cambio en el medio extracelular es muy bajo, apenas 3.5 milimoles por litro. Si una bacteria llega y le mete una toxina que perfora la membrana de la célula, pues todo el potasio se le va a comenzar a salir. No te pierdas en fisiología para entender por qué, no te pierdas fenómeno de difusión. Conforme los niveles de potasio bajen en el citosol, pues NLRP se va a dar cuenta de eso y se va a activar. También se activa en respuesta al incremento del ATP que se está escapando de una mitocondria que ha sido lesionada, la presencia de radicales libres, colesterol, ácidos grasos y beta-amiloide. Entonces, ¿cómo es la estructura de un receptor tipo NOD? Pues se parecen mucho a los TOL, tienen esta forma de señuelo, esta región rica en leucina, que hace lo mismo, es la parte que reconoce al agente extraño, al PAMP, y tienen una región adicional que se conoce como dominio Natch o dominio de oligomerización. Cuando un NOD reconoce un agente extraño, los NOD empiezan a pegarse entre ellos, gracias a estas regiones Natch, se oligomerizan y pueden formar dos tipos de complejos. Si lo están haciendo los NOD1 y NOD2, van a acabar formando un complejo llamado el señalosoma. Pero si los que se están pegando son los receptores NLRP, van a formar a un supercomplejo llamado el inflamosoma. Si hacemos el señalosoma, lo que va a producir es que este va a desencadenar una vía de señalización que nos va a llevar a la activación de factores de transcripción. Lo mismo que con los TOL. El factor de transcripción que activamos es el factor nuclear kappa B. Este se va a dirigir al ADN y va a ordenar la activación de genes que van a iniciar el fenómeno inflamatorio. Van a producir citocinas inflamatorias como la interleucina 1. En el cambio, el inflamosoma, este supercomplejo, trabaja con otra enzima llamada caspasa 1. Lo que hace el inflamosoma es tomar la prointerleucina 1 y activarla a su forma funcional interleucina 1.
Resulta que la interleucina 1 siempre se sintetiza en su forma inactiva prointerleucina 1, pero gracias a la función del inflamosoma se puede activar interleucina 1 y entonces desencadena el fenómeno de inflamación, porque es la citocina proinflamatoria más importante. Esto nos llama un poquito la atención, porque quiere decir que el agente crítico para la activación de las interleucinas inflamatorias es el inflamosoma. Y esto es bueno porque el inflamosoma responde a muchos tipos de PAMs extraños, pero si tú lo notaste, yo sé que sí. El inflamosoma, el NLRP, este receptor, también detecta la presencia de colesterol y de ácidos grasos y de beta-amiloide, lo que significaría que podríamos estar formando al inflamosoma en presencia de concentraciones elevadas de colesterol, como por ejemplo el colesterol que se deposita en las arterias en la aterosclerosis. Ese colesterol depositado podría activar sin querer al inflamosoma y comenzar un fenómeno inflamatorio, que de hecho se observa en esta enfermedad. El inflamosoma podría ser activado por los ácidos grasos que se almacenan en exceso en el tejido adiposo, lo que podría explicar el estado proinflamatorio que se observa en la diabetes mellitus y que se ha asociado a la resistencia a la insulina. Quizás ahí está la clave. O el beta-amiloide, que seguramente está llegando a tu mente un recuerdo. El beta-amiloide es una proteína que se deposita en enfermedades neurodegenerativas crónicas como el caso del Alzheimer. ¿Será quizás que los receptores NLRP detectan la presencia de beta-amiloide en las neuronas, se activan, forman el inflamosoma y comienzan a desatar un fenómeno inflamatorio que va a dañar a las neuronas y que conducirán a su degeneración? No te pierdas el futuro. Dejando atrás a los receptores tipo NOD, avanzamos con la tercera y cuarta familia. Estos receptores tienen en común que son intracelulares y que se especializan en detectar ADN viral o RNA viral. Tenemos el caso de los receptores RLR o receptores tipo RIG y los receptores CDIS o los receptores sensores de DNA. El miembro más importante de los RLR es el RIG1. Detecta la presencia de RNA viral y de híbridos DNA-RNA. En el caso de los CDs más importantes tenemos el receptor STING y AIM2. Estos también detectan DNA proveniente de microorganismos. Cuando el receptor se activa, van a propiciar la activación de una vía de señalización que nos conducirá a la activación de IR3. Lo mismo de hace rato. Tiene cierta lógica. Si están detectando DNA viral, pues quieren activar al factor de transcripción, que a su vez activa genes que van a producir interferones tipo 1, que son muy importantes para producir la respuesta antiviral. Tenemos el caso particular del AIM2, cuya activación nos lleva a la inducción del inflamosoma. Esta estructura que vimos hace ratito. Seguimos adelante y ahora vamos con los PRRs, que son capaces de provocar la fagocitosis. Aprendimos cómo es que el TOL desencadena la respuesta inflamatoria o antiviral. Aprendimos cómo el NOD también tiene la misma capacidad. Y cómo es que los RIG y CDs pueden montar la respuesta antivírica. Pues estos receptores que vienen a continuación no propician la inflamación como tal, sino más bien le ayudan al macrófago a comerse los agentes extraños. Están ubicados entonces en las membranas. Tenemos el caso de los receptores scavenger o receptores tipo basurero. Estos receptores scavenger detectan la presencia de múltiples PAMs, se pegan a ellos y le ayudan al macrófago a después envolver al organismo y fagocitarlo. Los más importantes son el receptor señora, SRA y 36, señora de 36 años. Estos receptores, el receptor señora y el receptor CD36, reconocen una gran cantidad de PAMs, lipopolisacárido, lipopéptido, DNA bacteriano, carbohidratos terminados en manosa. Tienen un gran repertorio de reconocimiento, pero un dato en particular, estos receptores scavenger tristemente tienen la capacidad de reconocer a las LDL oxidadas como agentes extraños. Otra vez vienen los recuerdos de bioquímica, de tiempos en donde todo el mundo sonreía. ¿Te acuerdas quién es la LDL? Seguro sí. ¿Te acuerdas que LDL es el colesterol malo? LDL es el que se acaba depositando en la pared de las arterias, llega al macrófago, con sus receptores scavenger, piensa que es un agente extraño, se lo come, se transforma en una célula espumosa e iniciamos el proceso para la formación de una placa de ateroma. Aquí está la explicación del por qué los macrófagos se comen a este tipo de colesterol. El macrófago a veces arruina las cosas. Tenemos a los receptores CLR o receptores de carbohidratos o receptores tipo lectina C. Estos receptores tipo lectina C tienen C de calcio, trabajan con calcio, tienen C de carbohidratos, reconocen carbohidratos. Los más importantes son el receptor de manosa, las dectinas y la langerina. Todos ellos tienen la capacidad de reconocer carbohidratos que terminen en manosa o en fucosa, que son las terminaciones comunes en agentes microbianos. El glucano de los hongos inclusive pueden ayudarle a censar el tamaño del microorganismo para que el macrófago decida si se lo come o no. Estos receptores, una vez que detectan la presencia de estos glúcidos extraños, le ordenan al macrófago que se lo coma. Entonces, los receptores más importantes para inducir la fagocitosis dentro de los PRR son el scavenger, el basurero, y el receptor de carbohidratos o de lectina C. Llegamos ya casi al final. En el número 7
tenemos los receptores FPR o receptores de péptido formilado. Como lo mencionamos con anterioridad, estos se especializan en detectar la presencia de proteínas que tengan formilmetionina. Si las ven, se activan, son receptores que están en la membrana, pero no inducen inflamación, no inducen fagocitosis. Estos receptores lo que hacen es quimiotaxis. ¿Qué significa quimiotaxis? Pues significa que le van a ayudar al leucocito a migrar hacia el sitio donde se encuentra el agente extraño. Los receptores FPR detectan péptidos que anden flotando por ahí, que sean de bacterias, que tengan formilmetionina, y entonces los van siguiendo para encontrar el sitio de origen. Por último, tenemos a los receptores PRR de tipo soluble, que no están pegados a ningún leucocito, están flotando por ahí en la sangre. 3 miembros más importantes, las pentraxinas. Estas pentraxinas en la clínica se les da un apodo, se les dice las proteínas de fase aguda, porque son proteínas que se empiezan a sintetizar en los primeros momentos de la inflamación aguda. Los miembros más importantes son la CRP o proteína C reactiva, que algunos la llaman PCR, no le digan PCR porque se confunde con el estudio que amplifica el material genético. La proteína CRP o proteína C reactiva detecta el fosfolípido fosforilcolina, mientras que SAP detecta fosfatidiletonolamina. Estos fosfolípidos se encuentran en la superficie de bacterias, pero también están en la superficie de células que han sido dañadas. Si te acuerdas, en bioquímica y en histología el año pasado aprendiste que si una célula sufre estrés puede voltear los fosfolípidos de su membrana, y cuando los voltea, las pentraxinas lo detectan y pueden identificar que están sufriendo estrés celular. PTX3, que es uno de los activadores del complemento. Otro receptor PRR soluble son las colectinas. Las colectinas y ficolinas tienen en común que actúan como opsoninas. Si te acuerdas, en las clases pasadas aprendimos que las opsoninas son proteínas que se pegan a los microorganismos y los marcan para inducir su fagocitosis. Las colectinas más importantes son la MBL o proteína ligadora de manosa, que detecta carbohidratos que terminan en manosa, y que esta es muy importante para activar la vía de las lectinas del complemento. No te pierdas más adelante. Tenemos SPA y SPD, que estas opsoninas sí marcan a las bacterias para favorecer su fagocitosis, pero también son agentes surfactantes. Si tú te acuerdas, otra vez bioquímica el año pasado, embriología el año pasado, histología el año pasado, los surfactantes son muy importantes porque rompen la tensión superficial del alveolo, evitan que se colapse para asegurar el intercambio de gases. Pues tiene doble función, marcan a las bacterias para su fagocitosis y rompen la tensión superficial. En resumen, los leucocitos de la inmunidad innata cuentan con muchos receptores PRRs para reconocer las moléculas de los agentes extraños, PAMs, o las moléculas que producen daño, DAMs. Estas familias de receptores están los TOLs, que se encuentran tanto en membrana como en citosol, y que su objetivo es inducir inflamación o respuesta antivírica. Los NOD, que son solo citosólicos y que también pueden inducir inflamación mediante el inflamosoma. Los RIG, los CDS, que son intracelulares, que detectan DNA, material genético viral, y que producen respuesta antivírica. Los CLR y Scavenger, que son receptores de membrana, que los tienen los fagocitos y que les ayudan a reconocer PAMs para fagocitar. Los FPR, que están en la membrana, que hacen quimiotaxis, ayudan a migrar los leucocitos a la zona de daño. Y los solubles, que la mayor parte de ellos son opsoninas, otra vez proteínas que marcan a las bacterias para ayudar a que sean fagocitadas.